Tras la expulsión del Edén, un nuevo capítulo se abría para la humanidad. Adán y Eva, marcados por la desobediencia, enfrentaban un mundo desconocido, pero la promesa de vida persistía. En medio de esta nueva realidad, Eva concibió y dio a luz a su primogénito. Con el nacimiento de este primer hijo, Eva exclamó: «He adquirido un varón con la ayuda del Señor». Lo llamó Caín, un nombre que resonaba con la esperanza de una nueva creación, un don divino en un mundo transformado por la caída. Era el inicio de la estirpe humana fuera del paraíso. Poco después, la familia creció con el nacimiento de Abel, el segundo hijo. Así, la primera unidad familiar se completaba. Dos hermanos que compartirían los primeros pasos de la humanidad en la tierra. Sus vidas, sin embargo, tomarían caminos divergentes, marcando un destino trágico. Con el tiempo, los hermanos desarrollaron sus propias vocaciones, reflejando la diversidad de la existencia. Caín se dedicó a la agricultura, labrando la tierra con el sudor de su frente, buscando sustento en los frutos que la tierra ofrecía. Su vida estaba ligada al ciclo de siembra y cosecha. Abel, por su parte, eligió el camino del pastoreo. Cuidaba a rebaños de ovejas, guiándolos por los campos, protegiéndolos y proveyéndoles alimento. Su existencia se entrelazaba con la vida animal, en una relación de dependencia y cuidado mutuo. Llegó el momento en que ambos hermanos sintieron la necesidad de ofrecer un tributo a su Creador. Caín, desde su labor, presentó una ofrenda de los frutos de la tierra. Era el producto de su esfuerzo, una muestra de lo que había logrado cultivar con sus manos. Abel, con una devoción profunda, también preparó su ofrenda. Escogió las primicias de su rebaño, los corderos más selectos y la mejor parte de ellos. Su sacrificio no era solo un acto, sino una expresión de su corazón y su reconocimiento a la fuente de toda vida. La Escritura nos revela que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. Su sacrificio fue aceptado, no solo por la calidad material, sino por la pureza de intención y la fe que lo acompañaba. Era un acto de entrega total, un corazón humilde ante lo divino. Sin embargo, la ofrenda de Caín no encontró el mismo favor. Dios no la aceptó, y esta distinción marcó el inicio de una profunda crisis. La razón de esta desaprobación no residía en la ofrenda misma, sino en la actitud y el espíritu con que fue presentada. La desaprobación divina hirió profundamente el orgullo de Caín. Su rostro se descompuso, reflejando una mezcla de resentimiento, ira y vergüenza. La preferencia de Dios por Abel encendió en su corazón una llama de envidia que lo consumiría. Dios, en su infinita sabiduría, percibió la agitación en el alma de Caín. Lo confrontó directamente, preguntándole por qué estaba tan enojado y por qué su semblante había decaído. Era una invitación a la reflexión, una oportunidad para corregir su camino. El Creador advirtió a Caín sobre el peligro inminente. Si haces lo bueno, no serás aceptado. Pero si no haces lo bueno, el pecado acecha a tu puerta, te desea, pero tú debes dominarlo. Esta es una lección eterna sobre la lucha interna contra las tentaciones. Caín, sin embargo, no escuchó la voz de la razón ni la advertencia divina. Cegado por la ira y la envidia, su corazón se endureció. Invitó a su hermano Abel a salir al campo,
bajo el pretexto de una conversación o una actividad compartida. Lejos de la mirada de otros, en la soledad del campo, Caín cometió el acto más atroz. Levantó su mano contra su propio hermano y lo asesinó. Así, la sangre inocente de Abel tiñó la tierra, marcando el primer homicidio en la historia de la humanidad. La voz de Dios resonó una vez más, buscando a Caín. ¿Dónde está tu hermano Abel?, preguntó el Creador, una pregunta que no buscaba información, sino confrontación y arrepentimiento. Era una interpelación directa a la conciencia del asesino. Caín, con una frialdad pasmosa, respondió con cinismo y negación. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano?, replicó, intentando evadir su responsabilidad y ocultar su crimen. Su respuesta revelaba una profunda falta de remordimiento y empatía. Pero la verdad no podía ser silenciada. Dios reveló que la sangre de Abel clamaba desde la tierra, un testimonio mudo pero poderoso del crimen cometido. La tierra misma se había convertido en testigo y receptora de la injusticia. Como consecuencia de su acto, Dios pronunció una maldición sobre Caín. La tierra que había recibido la sangre de su hermano ya no le daría su fuerza. Su labor como agricultor sería estéril, un reflejo de la esterilidad de su corazón. Además de la esterilidad de la tierra, Caín fue condenado a ser un errante y vagabundo por la tierra. Su vida estaría marcada por la inestabilidad y la falta de un hogar permanente, una consecuencia directa de haber roto el vínculo fraternal. Caín, al escuchar su castigo, lamentó que su pena era demasiado grande para soportarla. No era un lamento de arrepentimiento por el crimen, sino de autocompasión por las consecuencias que ahora debía enfrentar. Su enfoque seguía siendo egoísta. Expresó su temor por su vida, temiendo que cualquiera que lo encontrara lo mataría. La culpa y el miedo a la venganza lo perseguirían, una carga pesada que llevaría consigo por el resto de sus días. La soledad y el peligro serían sus compañeros. A pesar de la magnitud de su crimen y la severidad de la maldición, la misericordia divina se manifestó. Dios puso una marca en Caín, no como un estigma para la venganza, sino como una señal de protección. Esta marca lo resguardaría de ser asesinado. La marca de Caín aseguraba que quien lo matara sufriría una venganza 7 veces mayor. Esta disposición divina no anulaba el castigo, sino que establecía un límite a la violencia, impidiendo una espiral de represalias sin fin. Era un acto de contención. Caín se alejó de la presencia de Dios, buscando refugio en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Allí, lejos de su origen y de la comunión divina, intentó reconstruir su vida, llevando consigo el peso de su pecado y la marca de su protección. En la tierra de Nod, Caín fundó una ciudad, a la que llamó Enoc, en honor a su hijo. A pesar de su exilio y su maldición, la vida continuó. Caín tuvo descendencia y su linaje comenzó a poblar la tierra, demostrando la persistencia de la humanidad. La genealogía de Caín se extendió, incluyendo nombres como Irad, Mehujael, Metusael y Lamec. Esta línea de descendientes, aunque marcada por el origen de su progenitor, contribuyó al desarrollo de la civilización temprana. Los descendientes de Caín no solo poblaron la tierra,
sino que también desarrollaron habilidades significativas. Jabal fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. Jubal, padre de todos los que tocan arpa y flauta, y Tubal-Caín, forjador de toda herramienta de bronce y hierro. Su legado fue de innovación y cultura material. Sin embargo, la violencia y la arrogancia no se extinguieron en el linaje de Caín. Lamec, uno de sus descendientes, se jactó de su propia violencia en un canto. Este himno, de autoafirmación, revelaba una escalada de la brutalidad humana. El canto de Lamec proclamaba una venganza 77 veces mayor que la de Caín. Esta declaración mostraba una perversión de la justicia divina, transformando la protección en una justificación para una violencia desmedida y sin límites. En medio de la tragedia y la descendencia de Caín, Adán y Eva recibieron una nueva esperanza. Concibieron a otro hijo, a quien Eva llamó Set, diciendo: Dios me ha concedido otra descendencia en lugar de Abel, a quien Caín mató. Set representaba un reemplazo, una nueva oportunidad. Con el nacimiento de Set y posteriormente de su hijo Enós, un cambio significativo ocurrió en la historia humana. Fue en esta época que se comenzó a invocar el nombre del Señor. Este acto marcó un nuevo inicio, un retorno a la búsqueda de la comunión divina. La historia de Caín y Abel, con sus profundas lecciones, nos invita a la reflexión. Nos confronta con la naturaleza del pecado, la envidia y la violencia que pueden anidar en el corazón humano. Nos muestra las consecuencias devastadoras de la desobediencia y el orgullo. Pero también nos revela la inquebrantable misericordia de Dios, incluso frente al crimen más atroz. La marca de Caín no fue solo un castigo, sino también una protección, un testimonio de que la vida, incluso la del pecador, tiene un valor intrínseco. La narrativa de Caín y Abel es un espejo de nuestra propia lucha interna. Nos recuerda que el pecado acecha a la puerta, deseando dominarnos, pero que tenemos la capacidad de elegir el bien y dominar nuestras pasiones más oscuras. La aceptación de la ofrenda de Abel nos enseña sobre la importancia de la pureza de corazón y la fe en nuestras acciones. No es solo lo que ofrecemos, sino cómo lo ofrecemos, lo que verdaderamente importa a los ojos de lo divino. El legado de Caín, con sus innovaciones y su violencia, nos muestra la dualidad del progreso humano. La capacidad de crear y construir coexiste con la tendencia a la destrucción y la autoafirmación egoísta. Finalmente, el nacimiento de Set y la invocación del nombre del Señor nos ofrecen un mensaje de esperanza y redención. A pesar de las caídas y los errores, siempre hay una oportunidad para un nuevo comienzo, para volver a buscar la presencia divina y reconstruir el camino. Esta antigua historia, más allá de sus detalles históricos, es una parábola eterna sobre la condición humana. Nos interpela a examinar nuestras propias motivaciones, a confrontar nuestras sombras y a buscar la luz de la justicia, la compasión y la fe en cada paso de nuestra existencia.